Hola amigos, hermanos, gusto de verlos nuevamente, gusto de estar con ustedes. Recordemos que estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, que es un libro muy importante dentro de la palabra de Dios, con mucho fondo doctrinal, y el tema principal de esta epístola es la justicia de Dios. Y ya hoy vamos a ver la lección número 8, que es de Romanos 14 en adelante. Pero si tú eres estudioso de la palabra y te interesa saber más y quieres ver las sesiones anteriores, que son 7 de media hora cada una, pues lo puedes buscar en YouTube, en Oasis de Gracia, en Facebook también Oasis de Gracia, o en nuestra página de la iglesia, que es Oasis de, la pura de, gracia.org. ¿Y qué es lo que hemos avanzado? Bueno, vimos primeramente que todo ser humano, todos necesitamos la justicia de Dios, o sea, por causa del pecado. Vimos después el concepto de la salvación, que es la justicia de Dios está sobre nosotros. Vimos después el concepto de la separación, que es en nosotros se produce la gracia de Dios, nos separa del pecado para vivir para Dios. Después el bosquejo, el apóstol trata el asunto de la seguridad. La justicia de Dios está asegurada para nosotros. Después vimos la soberanía, que es la justicia de Dios está en acción a favor nuestro. Y estamos viendo lo que es el servicio, la vida cristiana, que es la justicia de Dios, se manifiesta a través de nosotros, que es el servicio del creyente. Recordemos que la epístola de Pablo a los romanos, bueno, los creyentes romanos, los creyentes que vivían en la ciudad de Roma, capital del imperio, y que esa congregación estaba formada por creyentes que venían de diferentes entornos, de diferentes antecedentes. Algunos venían del judaísmo, convertidos a Cristo. Otros venían pues de una variedad de religiones paganas que había ahí en esa ciudad y que se habían convertido a Cristo. Pero entre ellos pues venían con costumbres todavía, los judíos traían costumbres del judaísmo y los paganos pues traían costumbres del paganismo, creencias, guardar ciertas comidas, guardar ciertos días, etc. Y aquí el apóstol Pablo les habla muy claro a los romanos y pues junto con ellos pues a todos nosotros, a todo creyente. Por eso estamos estudiando la epístola con respecto al peligro de juzgar a los demás. A quienes, pues a los que todavía creen sinceramente el guardar ciertos días o el guardar ciertos ritos religiosos o el guardar ciertas costumbres o el guardar ciertas tradiciones. Ahora, no se trata de que nos identifiquemos con cosas que estén mal o contrarias a la palabra de Dios, sino se trata de evitar ofenderlos por amor y se trata de no ser piedra de tropiezo para que puedan seguir recibiendo lo que es la palabra de Dios en el Evangelio, o sea, las buenas nuevas. Entonces, con esto en mente, vamos a permitir que la Biblia nos hable por sí misma y vamos a leer ahí en Romanos capítulo 14. Recordemos que estamos leyendo en una traducción a un lenguaje más actualizado, que se llama Nueva Traducción Viviente. En algunos casos está algunos versículos parafraseados, o sea, como para tener un poco más de comprensión. Y dice así, el Romanos 14:1, dice el apóstol: acepten a los creyentes que son débiles en la fe
y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. No discutan. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a estos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Y con la ayuda de Dios quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. 5. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor en un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, para honrar al Señor. Si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. 9. Cristo murió y resucitó con este propósito, para ser Señor de vivos y muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues las Escrituras dicen: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. 18. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor
no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. ¿De qué nos está hablando aquí? De que tenemos que tener paciencia para con los nuevos creyentes. Tenemos que tener consideración para los nuevos creyentes. Tenemos que dejarnos de acusar a los nuevos creyentes cuando vemos que hace algo que nosotros sabemos que en Cristo ya cambió todo, pero ellos están todavía en ese proceso. Y para eso me voy a referir a una cita que, aunque no está en Romanos, pero habla del mismo tema, que está en 1 Corintios 8, del 7 en adelante. Y se los voy a leer. Dice: sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. O sea, eso ya necesitamos irnos quitando esas creencias, que es lo que estaba hablando Pablo, que todavía iban arrastrando eso. Dice: pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven pensando que tú tienes un conocimiento, entre comillas, superior, si otros te ven comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. 12. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarnos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. También en 1 Corintios 9, 22 y 23 dice, hablando de lo mismo, esa consideración a las personas que son débiles todavía en su forma de pensar, que son muy sensibles a esas cosas que traen de atrás. Dice el apóstol en el 22 de 1 Corintios 9, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible por salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia, el Evangelio, y participar de sus bendiciones. Y volviendo a Romanos 14 del 22, dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces todo este capítulo 14 nos está hablando de ese concepto. Creo que es muy interesante y es muy actual en estos tiempos. A veces los cristianos nos volvemos un poco creídos, superiores, porque sabemos ya algo de la palabra y nos topamos con gente que apenas está empezando y
los hacemos tropezar y los señalamos y los acusamos de cosas. Y aquí el apóstol Pablo creo que ha sido bastante claro, es decir, cuidado, porque si los haces tropezar, estás dañando al cuerpo de Cristo. Y de ahí pasa al capítulo 15 de Romanos, capítulo 15 de Romanos, que el concepto principal ahí es vivir para ayudar y para edificar a otros. Que tu vida y que mi vida y que la vida de todo creyente sirva para ayudar y para edificar a otros. Y dice en el versículo 1, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. 2. Debemos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Ese concepto de edificarlos es que las personas no sientan esa acusación, ese rechazo, y que estén, porque por lo general están ansiosos de aprender y de conocer, y ya el Espíritu Santo nos va convenciendo y nos va haciendo crecer. Entonces dice que debemos ayudar a otros para hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. 3. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. 4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Se refiere al Antiguo Testamento. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas del Señor, las promesas de Dios. Muchas ya están cumplidas, muchas están por cumplirse. 5. Que Dios, quien da paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. Dios nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. 6. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7. Por tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Y esto pues aplica muy bien porque recordemos lo que mencionamos hace un momento, que los creyentes de Roma, aunque Pablo los menciona mucho como los gentiles, pero después al final de la carta menciona varios nombres ahí y dice, este es judío como yo, y este también, y este también. O sea, ¿qué nos dice eso? Que ahí en la congregación de Roma había judíos convertidos y había de todas las religiones paganas que estaban en la capital del Imperio Romano que se habían convertido a Cristo. Y dice, únanse en una sola voz, o sea, que haya armonía, únanse en una sola voz para dar alabanza y gloria al Dios y Padre nuestro. O sea, a fin de cuentas el propósito final es dar alabanza y gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos va dando ese crecimiento. Yo nunca voy a convencer a alguien de que está haciendo algo mal a través de estárselo señalando, porque yo no convenzo a nadie. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y también utiliza a la iglesia, los dones que Él ha dado a la iglesia, los ministerios que Él ha dado a la iglesia. Y para eso vamos a ver un paréntesis y vamos a leer lo que dice
el apóstol Pablo en otra carta, la carta de los Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer del 11 al 15, que dice como sigue. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. 12. Esos ministerios, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Tienen la responsabilidad de preparar, o sea, nos van abriendo, nos van enseñando, nos van dando testimonio de lo que es la palabra de Dios, nos van preparando, dice, para hacer la obra de Dios y para edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. 13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hasta ahí la cita complementaria de Efesios. Entonces, todas esas personas que el apóstol les llama débiles, principiantes, y que traen, como nosotros en un cierto momento los trajimos, todo el trasfondo, todo el bagaje que traemos anterior, y que algunas cosas no son correctas de acuerdo a la Escritura, pero dice, paciencia, el Espíritu Santo va convenciendo. Tú no eres quien va a señalar, tú no eres quien va a acusar. Hay un acusador, que es Satanás, el diablo, pero nosotros no somos los acusadores. Y aparte, hay uno que convence, porque si yo trato de convencer, como dicen algunos amigos, a bibliazos, no voy a lograr nada, pero el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo obra y nos va llevando. Volviendo a Romanos, en el 15:8 dice, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. ¡Wow! ¿Cómo está eso? Sí, Cristo vino a servir a los judíos, porque Dios les había hecho una promesa a los judíos a través de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice que Cristo vino para servir a los judíos y demostrar que Dios es fiel a esas promesas que les hizo a sus antepasados. Y como que se queda uno pendiente, entonces vino para los judíos, pero en el siguiente versículo, que es el 9, dice, también vino para los gentiles, para que le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. O sea, vino para los judíos para cumplirles las promesas que le hizo a sus antepasados. Dice, también vino para los gentiles, o sea, todos los no judíos, todo el resto de la humanidad, todo el resto del mundo. Dice, para que le diéramos gloria a Dios por la misericordia que tuvo también para nosotros. Recordemos que al principio el apóstol Pablo en esta epístola habla de los judíos y luego habla de los no judíos, y aunque son pueblos diferentes, dice, pero en Cristo ya no hay judío
ni gentil, todos somos uno en Cristo. El judío necesita un redentor, el no judío necesita un redentor. El judío necesita un salvador, el no judío necesita un salvador. El judío necesita a quien le dé esa gracia que es inmerecida. Nosotros, los no judíos, necesitamos esa gracia que es inmerecida. Entonces, aquí ya nos coloca que a fin de cuentas dice de reunir todas las cosas en Cristo. Y luego se va a citar la Escritura. Dice que con respecto a los gentiles, dice, porque ya el salmista lo había escrito, y empieza a dar algunas citas del Antiguo Testamento y de los Salmos. Se las voy a leer. Dice en el 9, dice, a esto se refería el salmista cuando escribió, por esto te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito, alégrense con el pueblo de Dios ustedes los gentiles. Y además, en el 11, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar, Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles, ellos pondrán su esperanza en él. Entonces ya nos dice, derribó el muro que separaba y nos hizo un solo pueblo en Cristo, aunque sabemos, y lo dice la Escritura, que parte de los judíos no creyeron y parte de los gentiles tampoco creyeron, pero aquí ya no hace acepción y hace un solo pueblo. Entonces el propósito es decir, entiendan esto, ya no hay diferencia, vivan en armonía dentro de la iglesia. No importa el antecedente de dónde vienes, no importa el bagaje que traigamos, en Cristo es otra cosa. Y voy a terminar leyendo una cita que viene en Efesios capítulo 5 del 18 al 20 y habla de ese compañerismo, de cómo vivir entre los creyentes y todo eso, y dice el 18, no se emborrachen con vino, porque en esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivir en armonía, cantar salmos, cantar nuevos cánticos de alabanza y que le den la gloria a Dios, ser agradecidos en todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ven, aquí el apóstol Pablo sigue hablando del concepto de cómo a Dios le agrada que seamos en nuestra vida cristiana, que no seamos tropiezo para los no creyentes, que no seamos acusadores y que simplemente oremos y enseñemos la verdad en amor. Es que estás haciendo esto, está mal y esto, la verdad en amor. La verdad en amor. O sea, no podemos dejar de decir la verdad, pero es en amor, no es regaño, no es en tono acusador, no es en tono yo soy más que tú, yo soy superior, yo sé más, no, es diciendo la verdad en amor. Dice aquí en el que leímos el versículo 15 de Corintios, dice, en cambio hablemos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido para parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y ese es el propósito del Señor. Entonces creo que hoy pues el Señor nos da una enseñanza
como hemos comentado, estamos viendo el bosquejo. No nos hemos metido a fondo. El libro, la carta de Romanos, es tan amplia y trae tanto contenido y tanta sustancia que no bastaría. Estamos dando una pasadita por encima nada más. Ya si queremos meternos más a fondo, y vamos más adelante a ver algunos temas un poco más a fondo, pero los tratados que hay sobre el libro de Romanos son unos libros de este grueso, 2-3 pulgadas de grueso, hablar nada más del libro de Romanos. Bien, pues qué gusto haber estado otra vez compartiendo con ustedes. Esta es la lección número 8. Creo que vamos a terminar el bosquejo la próxima en la número 9. Y recordemos YouTube, Facebook y la página de la iglesia, Oasis de Gracia. Dios les bendiga y cuídense.